Bueno, vamos a comenzar con la clase. Hoy nos toca hablar sobre la patología no neoplásica de la vesícula biliar y las vías biliares intra y extrahepáticas. Bueno, vamos a comenzar hablando sobre la anatomía de la vesícula y las vías biliares. La vía biliar recoge y almacena la bilis producida en el hígado y que está formada por los siguientes componentes. O sea, el árbol biliar intrahepático corre paralelamente al sistema venoso portal. Entonces tenemos el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho posterior, conducto hepático derecho anterior, el conducto hepático común, que están enumeradas, el conducto cístico, que sería el 5, que suele unir lateralmente al conducto hepático común por debajo de la unión de los conductos hepáticos derecho e izquierdo y en forma del colédoco. O sea, el colédoco desciende posterior y Hola Rolly, disculpa. medialmente. Sí. Rolly, para que extiendas la diapo que sale pequeña. Ah, ok. Perdón. Ahí creo que está, ¿no? Esta nueva presentación. No. Ahora. eh, Presentación con diapositivas. Ahora sí, ¿no? Bueno, continuamos. Bueno, el conducto. Espera, Rolly, que ahí va Maestra a ayudarte. Es Ok. que sigue sin aparecer la pantalla grande. Rolly, ¿dónde estás? Bueno, dale el Rolly, continúa entonces si no pudieron.
Bueno, continuamos entonces. Hola, ¿se me escucha? Sí, sí, se escucha. Bueno, decíamos, el colédoco desciende posterior y medialmente al duodeno por un surco en la superficie posterior de la cabeza del páncreas. La parte más distal se une con el colédoco. Sí, ya la estoy compartiendo ahí. Bueno, ahora me escucha. Ahora creo que estamos, ¿no? Bueno, decíamos, el colédoco desciende posterior y medialmente al duodeno por una superficie posterior a la cabeza del páncreas. La parte más distal se une con el conducto pancreático principal y forman entonces lo que es la ampolla de Vater, que se abre al duodeno a través de la papila mayor. A este nivel encontramos los esfínteres de Boyden y el de Oddi, que regularían entonces el paso de la bilis al duodeno. La anatomía biliar normal descrita está presente en el 58% de los individuos, pero no es raro encontrar las variantes anatómicas en estudios de imágenes, por eso sí es importante también entonces tocar lo que son las variantes anatómicas de los conductos biliares. ¿Sí? Las anomalías de inserción más frecuentes son las siguientes. El conducto hepático derecho posterior que drena en el conducto hepático izquierdo. La tipificación hepática que serían los conductos hepáticos derecho posterior y anterior y el conducto hepático izquierdo que se unen a la vez para formar el conducto hepático común. Otra de las variantes anatómicas tenemos el conducto hepático derecho posterior aberrante. Drena directamente en lo que es ¿cómo se llama? El conducto hepático común lateral o medialmente también. Y como otra variante tenemos el conducto hepático accesorio. Es importante diferenciar entre estas dos últimas variantes porque tienen un significado clínico diferente. Un conducto hepático aberrante sería aquel que drena la bilis de un segmento hepático de forma anómala, mientras que el conducto accesorio es un conducto adicional de drenaje de la bilis. Bueno, entre las variantes anatómicas del conducto cístico tenemos estas dos, una de inserción medial en la parte izquierda del conducto hepático
la otra la inserción, que puede ser también de inserción baja, a la altura del tercio distal del conducto hepático común. Y la de con implantación aberrante en el conducto hepático derecho. También es importante conocer estas variantes anatómicas, sobre todo en los pacientes candidatos a cirugía hepática o biliar, para no ligar o seccionar los conductos aberrantes. Y en pacientes candidatos a procedimientos biliares, también intervencionistas. Igual con el fin de evitar algún drenaje inapropiado o incompleto de la vía biliar. Bueno, entre las técnicas de imagen y la anatomía radiológica tenemos la ecografía. O sea, la ecografía abdominal es la técnica de elección en realidad, ¿no?, para la valoración inicial de la vesícula y de las vías biliares, debido a su alta sensibilidad y precisión en la detección de litiasis y de las dilataciones de las vías biliares. La vesícula biliar debe identificarse ecográficamente en todo individuo adulto. Fisiológicamente está distendida después de las 6 a 8 horas de ayuno. El diámetro de la vesícula es generalmente mayor en la porción proximal, se acepta como normal, un diámetro de hasta 6 milímetros y patológico a partir de los 10 milímetros. La colangiopancreatografía por resonancia se basa en la utilización de secuencias altamente potenciadas en T2, en las que la señal de las estructuras llenas de líquido estático muy alta comparadas con la del resto de las estructuras. Pueden adquirirse imágenes en los 3 planos del espacio y obtener presentaciones muy anatómicas, ¿no?, del árbol biliar. Los conductos biliares se identifican como estructuras tubulares de muy alta densidad, como vemos en la imagen. Y se ha demostrado que estas imágenes son comparables a las obtenidas mediante una colangiografía retrógrada endoscópica. Y la tomografía actualmente es la técnica de elección para la estadificación de la patología neoplásicas, o sea, de la vesícula biliar o de las vías biliares, ¿no? Que en condiciones normales los conductos biliares intrahepáticos no deberían de visualizarse por tomografía, o se ven muy finas líneas hipodensas paralelas a los vasos portales, ¿no? Los conductos hepáticos derecho e izquierdo pueden verse como tubos hipodensos de hasta 2 a 3 milímetros, y el conducto hepático común y el colodeco se ven de forma constante. Bueno, ya enfocándonos en el tema principal, la patología de la vía biliar se presenta clínicamente en 3 grandes síndromes: el síndrome ictérico, cólico biliar y el síndrome tóxico. Los 2 primeros pueden estar asociados a fiebre. La ictericia, conceptualmente la ictericia es la coloración amarillenta de la piel y mucosas debido a la hiperbilirubinemia que puede estar producida por 3 grandes causas, ¿no? Las anomalías del metabolismo, enfermedades hepáticas colestáticas, la obstrucción mecánica de la vía biliar. Está indicado realizar pruebas de imágenes, y los hallazgos clínicos y analíticos junto con la exploración física nos orientarán a una obstrucción de la vía biliar. Entre los datos clínicos relevantes para un diagnóstico radiológico es importante indagar en los antecedentes, ¿no? Una colelitiasis previa, las cirugías biliares, hepatopatías, VIH, alcohol o fármacos. La edad nos interesa sobre todo para indagar en las causas que son más frecuentes, por ejemplo, en los neonatos, ¿no?, causas metabólicas, y en los adultos las litiasis versus neoplasias. La litiasis es más frecuente en mujeres que en hombres, por ejemplo, y los síntomas asociados, especialmente fiebre, dolor y síndrome tóxico, y entre los datos clínicos en especial si la hiperbilirubinemia es directa o indirecta, y si existen datos de colostasis, insuficiencia hepática o marcadores hepáticos. La función del radiólogo en el manejo de la ictericia
entre las funciones tenemos confirmar o descartar la obstrucción de la vía biliar. En caso de normalidad de la vía, los métodos de imagen pueden aportar diagnósticos alternativos, por ejemplo, en las hepatopatías crónicas. Entre otras las funciones tenemos de localizar el nivel de obstrucción, establecer la causa de la obstrucción, estadificar las neoplasias y la causa es, o sea, si esta es la causa de la obstrucción. Las pruebas de imagen útiles en la ictericia. La ecografía abdominal es la primera prueba de imagen que se debe realizar, pues su sensibilidad para detectar la dilatación de la vía biliar es muy alta y a veces precede a la hiperbilirubinemia. La especificidad de la ecografía oscila entre el 71 y el 96%. Además, puede identificarse diagnósticos alternativos como la hepatopatía crónica. La colangiopancreatografía por resonancia es la segunda prueba indicada porque establece el diagnóstico de colelitiasis con una sensibilidad de hasta el 94% y una especificidad de 94% hasta 100%, ¿no? Son bastante altas. Dado su notable valor predictivo negativo, sirve para descartar igual de colelitiasis y evitar colangiografías retrógradas innecesarias. Bueno, la tomografía abdominal está indicada en casos de que exista sospecha clínica de neoplasia o que la ecografía demuestre un tumor como causa de la obstrucción biliar, ¿no? Nos ayuda a confirmar y valorar la extensión local y a distancia de la neoplasia. El estudio debe realizarse en su fase arterial y portal para poder caracterizar y estadificar correctamente la neoplasia. Bueno, cólico biliar, colelitiasis. Conceptualmente, el cólico biliar es un dolor agudo y constante localizado en el epigastrio y el hipocondrio derecho, que puede instaurarse bruscamente, generalmente desencadenado por la ingesta o debido a la obstrucción del conducto cístico por un cálculo. En la clínica, el 10% de la población tiene colelitiasis, en general asintomática. La incidencia es 3 veces mayor en mujeres que en hombres y aumenta con la edad y con la obesidad. Un tercio de los pacientes desarrollan un cólico biliar. El antecedente de cólico biliar aumenta con el riesgo de nuevo cólico en un 70% en los 2 años siguientes al primer episodio. Los hallazgos radiológicos fundamentales. La ecografía igual tiene una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo del 97% aproximadamente para el diagnóstico de colelitiasis. El aspecto característico de la litiasis vesicular es el de una imagen hiperecogénica, móvil, con sombra acústica posterior en la luz de la vesícula, y si se cumplen todos estos criterios, la imagen es patronomónica. Si no existe sombra posterior, hay que diferenciar entre barro biliar espeso y pequeñas litiasis más móviles. Si la vesícula está llena de piedras o hay litiasis que ocupa toda la luz, solo se observa el signo de la sombra en doble arco, 2 líneas ecogénicas curvas y paralelas separadas por un fino espacio acústico de sombra acústica posterior. Los falsos negativos se dan por una vesícula contraída, por posición anómala de la vesícula, por litiasis muy pequeñas o escondidas en el cuello vesicular, o por la interposición de gas intestinal o en pacientes obesos. Los falsos positivos se nos pueden dar en vesículas en porcelana. La calcificación de la pared se confunde con la vesícula llena de litiasis. También se puede dar falsos positivos cuando hay aire en la pared vesicular, aire en la segunda porción duodenal, con la vesícula biliar contraída.
Bueno, la tomografía tiene escaso valor predictivo en este caso, en el diagnóstico inicial de la colelitiasis, porque una gran cantidad de litiasis son isodensas respecto a la bilis. Cuando se identifican, se observan con imágenes hiperdensas de diverso tamaño. Los cálculos de colesterol son hipodensos en relación a la bilis circundante. Y la colangografía por resonancia tampoco se usa como técnica inicial, porque las litiasis se ven como vacíos de señal en el interior de la vesícula. La colecistitis aguda. La colecistitis aguda es la inflamación de la pared de la vesícula biliar, debido en el 90-95% de los casos a obstrucción del cuello vesicular por un cálculo. En un 5-10% de las colecistitis son alitiásicas, ocurren en pacientes muy graves, ingresados en UCI, con nutrición parenteral prolongadas o en grandes quemados de traumatismo. Los datos clínicos de dolor en el hipocondrio derecho, fiebre, escalofríos, la exploración física, cuando existe defensa en el hipocondrio derecho, es el denominado signo de Murphy, y la leucocitosis, ¿no? Entre los hallazgos radiológicos fundamentales, la ecografía tiene igual una alta sensibilidad, desde un 81% y una especificidad de 60%. Altas y además la capacidad para realizar diagnósticos alternativos. Los criterios diagnósticos ecográficos de la colecistitis aguda. Se pueden dar con presencia de colelitiasis, el signo de Murphy ecográfico, que consiste en la defensa abdominal al presionar con el transductor encima de la vesícula. Aisladamente tiene un valor predictivo positivo del 90% de la colecistitis. Pueden ser negativos en presencia de ascitis, analgesias previas, incapacidad de respuesta al dolor por parte del paciente o por necrosis de la pared de la vesícula. El engrosamiento parietal mayor de 3 milímetros ocurre en muchas otras situaciones clínicas, de manera que debe considerarse el contexto clínico, si existe otra causa de engrosamiento parietal o el signo de Murphy ecográfico se convierte en crítico. Otro de los hallazgos de Lux es el aumento del tamaño vesicular con diámetro longitudinal mayor de 10 centímetros, sobre todo transversalmente mayor de 5 centímetros. El líquido perivesicular existe en un 20% de la colecistitis. Es un que no debe cumplir de manera moral. Bueno, la tomografía se reserva igual para valorar complicaciones de la colecistitis, ¿no? Se puede observar aumentos de tamaño de la vesícula, con litiasis en su interior, engrosamiento ocular, aumento de la densidad de la grasa perivesicular y líquidos perivesiculares. El diagnóstico diferencial ecográfico, como vemos en la colecistitis aguda, las manifestaciones ecográficas, como estábamos mencionando, la colelitiasis, el Murphy ecográfico positivo, la dilatación de la vesícula, el líquido perivesicular. En la hepatitis viral, la vesícula no está distendida, la pared muy gruesa, estratificación en capas de cebolla. En la cirrosis, los signos de hepatopatías crónicas, el Murphy ecográfico es negativo, se puede ver también ascitis. En insuficiencia cardíaca, la pared vesicular estratificada, la vesícula no distendida, dilatación de la vena cava inferior y suprahepáticas. En la úlcera duodenal perforada, la vesícula no está distendida, igual el Murphy ecográfico es dudoso. Existe también un neumoperitoneo y el líquido periduodenal. En la pancreatitis aguda, el líquido abdominal no solo es perivesicular. El Murphy ecográfico también es dudoso, en infecciones de pancreatitis. En la colecistitis crónica, la vesícula no está distendida, el Murphy ecográfico igual es negativo.
Bueno, el manejo radiológico de la coledocolitiasis. Para simplificar, se considera aquí como tal cualquier cálculo en la vía biliar, ¿no? La, la clínica es la causa más frecuente de ictericia con dolor en el hipocondrio derecho y de colangitis, también de pancreatitis. Puede también ser un hallazgo casual, ¿no? Manejo diagnóstico de la coledocolitiasis es el mismo que el de la ictericia, si es afebril. Ahora, si se asocia a fiebre, se aplica igual el manejo de la colangitis, que más adelante lo vamos a ver. Los hallazgos radiológicos fundamentales, en la ecografía, según una imagen similar a los del cálculo de la vesícula. La sensibilidad para detectar la coledocolitiasis oscila entre el 20 y el 75%. La tomografía se identifica como imágenes hiperdensas en el interior de la luz, rodeadas por una fina línea hipodensa que correspondería a la bilis. Es preferible que la tomografía sin contraste, o sea, es preferible realizar una tomografía sin contraste, ¿no? Con cortes muy finos. En la colangiopancreatografía por resonancia se ven como imágenes de vacío de señal redondas rodeadas de bilis hiperintensa. Se puede confundir con coágulos o pólipos. Bueno, el manejo radiológico de la colangitis. La colangitis es un síndrome clínico que se produce por estasis o infección de la bilis. La obstrucción de la vía biliar suele ser secundaria a litiasis o a cirugías bilioentéricas. La tríada de Charcot es el característico en el cuadro clínico, dado por fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia, que ocurre en un 50-75% de los pacientes. Y suele existir también hipotensión, que puede ser el único signo en ancianos o en aquellos pacientes tratados con corticoides. En la analítica encontramos leucocitosis y patrón de colostasis. Puede existir hiperamilasemia por pancreatitis asociada, y cuando hay hipertransaminemia es importante buscar los microabscesos hepáticos, ¿no? Bueno, el manejo diagnóstico de la colangitis. La colangitis es un diagnóstico clínico. La ecografía es la primera prueba de imagen que se debe realizar para identificar la causa. Puede ser negativa en un 10 a 20% de los casos. Si se observa dilatación de la vía, hay que ser indicado administrar los antibióticos, ¿no? En casos graves, cuando no existe respuesta a los antibióticos, hay que drenar de forma urgente la vía biliar, preferiblemente por colangiopancreatografía retrograda-endoscópica. Y la colangio por resonancia se debe reservar para los casos de clínica leve, cuando la ecografía no nos demuestra la causa de la obstrucción. Bueno, en el diagnóstico diferencial radiológico de la colangitis, lo hacemos con la colangiopatía asociada a SIDA, donde los hallazgos radiológicos fundamentales son la estenosis papilar con criterios de colangitis esclerosante intrahepática. En la colangitis esclerosante, la vía biliar arrosariada. También se puede hallar la vía biliar en árbol de invierno. Bueno, estaríamos con esto, con la exposición.